existencia, sus causas y las consecuencias sociales de su haber. Este es el caso de la Fundación Canaria Orotava de la Ciencia, que trata de acercar el conocimiento científico al ciudadano de a pie a través de la enseñanza, de congresos, conferencias y un sinfín de actividades, mostrando su carácter interdisciplinar. Veámoslo. En el año 1990, un grupo de profesores de los institutos de bachillerato del Valle de la Orotava y universitarios de La Laguna decidieron crear el Seminario Orotava de Historia de la Ciencia para realizar una serie de cursos y actividades desde una perspectiva interdisciplinar en Historia de la Ciencia. Desde entonces hemos realizado cerca de 20 cursos con más de 300 conferencias que se han impartido en la Orotava, en el Instituto Villalba Hervás, en la Facultad de Matemáticas y de Físicas de La Laguna, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Centro Insular de Cultura y en dependencias de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Estos cursos estaban y están destinados a estudiantes universitarios y ya enseñantes de secundaria. Por nuestro seminario, desde entonces, han pasado los mejores expertos nacionales e internacionales que complementaban las programaciones de esos cursos, llevados a cabo fundamentalmente, hay que decirlo, por profesores de nuestra comunidad autónoma canaria, muchos de ellos pertenecientes a los institutos de nuestro Valle de la Orotava. Por otra parte, miembros de nuestro seminario han participado en cursos y congresos en Sevilla, Santander, Madrid y Barcelona, en Braga y Lisboa en Portugal, en Caserta, Imperia y Roma en Italia, en Nantes, en Francia, en Chester, en Inglaterra, de manera que se puede afirmar que nuestro seminario es ampliamente conocido en los medios de la historia de la ciencia españoles y europeas. Pues bien, hace un poco más de un año, en febrero de 1999, el Seminario Orotava se constituyó oficialmente. En dar a conocer su existencia, sus causas y las consecuencias sociales de su haber. Este es el caso de la Fundación Canaria Orotava de la Ciencia, que trata de acercar el conocimiento científico al ciudadano de a pie a través de la enseñanza, de congresos, conferencias y un sinfín de actividades, mostrando su carácter interdisciplinar. Veámoslo. En el año 1990, un grupo de profesores de los institutos de bachillerato del Valle de la Orotava y universitarios de La Laguna decidieron crear el Seminario Orotava de Historia de la Ciencia para realizar una serie de cursos y actividades desde una perspectiva interdisciplinar en Historia de la Ciencia. Desde entonces hemos realizado cerca de 20 cursos con más de 300 conferencias que se han impartido en la Orotava, en el Instituto Villalba Hervás, en la Facultad de Matemáticas y de Físicas de La Laguna, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Centro Insular de Cultura y en dependencias de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Estos cursos estaban
y están destinados a estudiantes universitarios y ya enseñantes de secundaria. Por nuestro seminario, desde entonces, han pasado los mejores expertos nacionales e internacionales que complementaban las programaciones de esos cursos, llevados a cabo fundamentalmente, hay que decirlo, por profesores de nuestra comunidad autónoma canaria, muchos de ellos pertenecientes a los institutos de nuestro Valle de la Orotava. Por otra parte, miembros de nuestro seminario han participado en cursos y congresos en Sevilla, Santander, Madrid y Barcelona, en Braga y Lisboa en Portugal, en Caserta, Imperia y Roma en Italia, en Nantes, en Francia, en Chester, en Inglaterra, de manera que se puede afirmar que nuestro seminario es ampliamente conocido en los medios de la historia de la ciencia españoles y europeas. Pues bien, hace un poco más de un año, en febrero de 1999, el Seminario Orotava se constituyó oficialmente como Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia, cuyos patronos son el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Educación, el Cabildo Insular de Tenerife, la Universidad de La Laguna y el Ayuntamiento de La Orotava, quien ha puesto a nuestra disposición un edificio situado en la calle Calvario, en el que actualmente se están realizando obras de acondicionamiento, y por el momento nuestra sede provisional está aquí, en este bello edificio de La Orotava del siglo XVI, que es la Casa Mesa. El Seminario Orotava, por su propio desarrollo y por el volumen además que fue adquiriendo con el paso del tiempo, llegó un momento en que se hizo necesario constituirlo o formalizarlo mejor como una institución que tuviera su propia independencia, su propia autonomía, su propio presupuesto, de manera que para ello pensamos que la mejor fórmula era una fundación, que son instituciones de derecho privado sin ánimo de lucro. De manera que tras un largo proceso de negociaciones, que duró entre 2 y 3 años, pues en febrero de 1999 constituimos formalmente el seminario como fundación. La fundación está integrada por un órgano rector que es el patronato, del cual es presidente el consejero de Educación, del que forman parte también el presidente del Cabildo Insular de Tenerife, el rector de la Universidad de La Laguna y el alcalde de La Orotava, el presidente de la Corporación Municipal de La Orotava. En un plazo de 2 años tenemos que integrar también a la Universidad de Las Palmas y a partir de este órgano rector, que es el patronato, la fundación, en relación con sus fines, pues creó una estructura integrada por 4 departamentos. Un departamento que está dedicado a lo que son los congresos, cursos y actividades académicas, un segundo departamento dirigido a la didáctica y la divulgación, que es uno de los fines primordiales de la Fundación, un tercer departamento dedicado a investigación y un último departamento en el cual aglutinamos pues, las publicaciones y la biblioteca de la Fundación. De manera que todo ello funcione de una manera orgánica al servicio de lo que son los fines o los objetivos fundacionales de la propia Fundación. Pues, como está escrito en nuestro manifiesto fundacional, nos proponemos ejercer un papel de mediación entre la comunidad canaria y las diversas formas del saber científico y del desarrollo tecnológico que constituyen el soporte teórico práctico de nuestra civilización. La Fundación Orotava pretende ejercer su labor mediante 3 tipos de actividad: interpretación, divulgación e investigación. Interpretar la ciencia significa hacer ver a la sociedad que ésta no es un conocimiento abstruso y desarraigado, sino un conjunto de procesos históricos que han ido construyendo un vasto entramado presente
en la mayor parte de nuestras actividades cotidianas. Es útil que los ciudadanos sepan que gracias a las matemáticas se construyen modelos teóricos que permiten agilizar el tráfico, que las investigaciones físico-químicas se traducen en la invención y mejora de utensilios domésticos y herramientas de trabajo, que de los estudios botánicos surgen nuevos fármacos y así con los 1000 ejemplos que van surgiendo día a día. Pero hay que decir, y así lo decimos en nuestro manifiesto fundacional, que la ciencia tiene una dimensión ético-política innegable. El pensamiento ecológico contemporáneo ha subrayado que la ciencia, además de usos benéficos, tiene usos nocivos. El cuidado del territorio conlleva una carga política de primer orden que obliga a una progresiva colaboración internacional en defensa de la naturaleza. Se impone, pensamos, articular un nuevo equilibrio entre ciencia, técnica, economía y vida. Esta tarea de interpretación de la ciencia para la sociedad ha de ser el objetivo básico de la labor de divulgación que se propone hacer la Fundación Orotava. Bueno, pues yo quisiera resaltar que entre las actividades del seminario la divulgación nos ha parecido uno de los temas nucleares de trabajo, porque efectivamente se dice con frecuencia que la ciencia y la sociedad están separadas o marchan por caminos separados y que la mayor parte de la sociedad desconoce los desarrollos de la ciencia y sobre todo las consecuencias que esos desarrollos de la ciencia pueden tener para el conjunto de la sociedad, máxime en una época como la nuestra, en la que más que ciencia, de lo que se habla es de tecnociencia, es decir, de las aplicaciones que esa ciencia tiene en la vida cotidiana, en los instrumentos que utilizamos, en el contexto en el que nos movemos. Tradicionalmente, la ciencia, por sus propias necesidades, pues formaliza y tecnifica sus avances. Y la mayor parte de los ciudadanos no somos capaces de leer en el lenguaje que habla la ciencia. Y además hay muchos científicos que ciertamente se niegan o rechazan o han rechazado tradicionalmente la divulgación científica porque consideraban que al divulgar determinados conocimientos científicos se alteraba el auténtico valor de estos. Y hay descubrimientos científicos como la mecánica cuántica o determinados aspectos de la mecánica cuántica, por ejemplo, o de la misma teoría de la relatividad, que ciertamente son complejos de divulgar. Pero es absolutamente necesario que haya una aproximación entre la ciencia y la sociedad. Y digo esto porque probablemente el siglo que viene va a ser un siglo, todos pensamos que va a ser un siglo decisivo, en el cual pues la ciencia y la técnica, o la tecnociencia, el término que se utiliza hoy en día, va a influir de una manera decisiva no solo en nuestra vida, sino también en lo que va a ser la subsistencia del propio planeta, la subsistencia de la propia naturaleza. Por ello es por lo que nos va a tocar a todos los ciudadanos, y no solo a los científicos, nos va a tocar decidir qué es bueno y qué no es bueno. O dicho de otra manera, los desarrollos científicos y técnicos tienen que ser juzgados por el conjunto de la sociedad. Tienen que ser juzgados, tienen que ser valorados y hay que saber decir muchas veces a la técnica que no, porque efectivamente los riesgos que esa técnica implica son riesgos que no podemos asumir el conjunto de las sociedades o el conjunto de los ciudadanos. Y para poder tomar este tipo de decisiones de orden ético, de orden moral, y decisiones que además nos van a afectar muy íntimamente también en lo que hace a la propia naturaleza humana, puesto que la biogenética es capaz ya de manipular y de alterar nuestro propio ser, nuestra propia constitución como hombres, para poder decidir, digo, con
sentido y con responsabilidad, es absolutamente necesario el que sepamos aproximarnos a la ciencia, a la técnica, qué es lo que la ciencia y la técnica nos propone para poder, lógicamente, decidir sí o no. Y en esto yo creo que la labor que se puede realizar desde una institución como esta, una labor de divulgación de calidad, no solo es necesario, sino que además estamos llenando una laguna que la sociedad española de los últimos años no ha sabido completar, y entre lo que es la ciencia y lo que es el ciudadano normal, el ciudadano de a pie, hay una sima que en estos momentos es todavía, podemos decir, es insondable. Sin embargo, habrá que trazar puentes necesariamente desde un lado a otro, y esos puentes pasan precisamente por una divulgación de calidad y por mejorar la educación. Y en eso, pues bueno, nosotros desde aquí también estamos trabajando en asignaturas y en materia de historia de la ciencia en la secundaria y en el bachillerato, y creemos que a través de la educación, pues indudablemente es un camino, la educación es un camino idóneo para apoyar esa divulgación y en la que apoyar esa divulgación. Bueno, pues a mí me gustaría destacar el proyecto estrella en el que estamos embarcados ahora mismo, y es el del Symposium Galileo 2001, que es un congreso internacional sobre la figura de Galileo, que como saben es el pionero de la ciencia moderna, una ciencia que es europea y que se gestó alrededor del año 1600. Y este congreso lo vamos a celebrar en la isla de Tenerife, en nuestro Valle de la Orotava, en el Centro de Congresos del Puerto de la Cruz, del 19 al 23 de febrero del año 2001. Y a él acudirán los mejores expertos mundiales. Ya hemos enviado 2 anuncios del mismo a través de Internet y de las revistas internacionales de historia de la ciencia, en los que figuran los nombres de los comités científico y organizador y las condiciones para participar en el mismo. Pensamos contar con el patrocinio de la Comunidad Europea y de 4 grandes instituciones científicas: el Instituto de Astrofísica de Canarias, el Centro Alexandre Coiré de París, el Instituto Max Planck de Berlín y el Instituto y Museo de Historia de la Ciencia de Florencia, que por cierto es el centro galileano, el centro de estudios galileano por excelencia. Por supuesto que contaremos también con el apoyo de nuestros patronos naturales y esperamos contar con la colaboración de empresas e instituciones de la isla de Tenerife y en particular de la Orotava. Y este tema de Galileo es un tema verdaderamente de interés público, pues yo pienso que sí, que es de gran interés, y no solo para la comunidad científica, el indagar en los orígenes de esa nueva manera de preguntar a la naturaleza por sus secretos a través de las matemáticas, que tan prácticos resultados ha dado a la especie humana. Además, tendremos la ocasión de discutir ese tema que aún no está cerrado, de las relaciones entre ciencia y religión, ambas en abierta competición por la explicación del mundo y en la búsqueda del sentido de la existencia en este planeta perdido en el ilimitado universo, el cual fue nuestro Galileo el primero en contemplar cuando en 1610 apuntó un telescopio a los cielos para descubrir cosas maravillosas nunca antes vistas. Sí, porque como acabo de decir, ambas compiten en darle una explicación a todo lo que nos rodea. Yo pienso que la ciencia ha sustituido en gran parte a la religión en esta tarea,
y ciertamente esas disputas, desavenencias que comenzaron con el famoso caso Galileo todavía colean. Bueno, aparte del simposio sobre Galileo del 2001, lógicamente vamos a continuar con los cursos de Historia de la Ciencia. Quiero decir que durante 9 años hemos mantenido todos los años un curso de Historia de la Ciencia para profesores de instituto, de enseñanzas medias y para alumnos de la universidad, y entonces lógicamente el año que viene mantendremos el 10º año de ese curso. Aparte de ello, pues en lo que es propiamente de didáctica, yo quisiera resaltar el valor o la importancia que tiene el que la Comunidad Autónoma Canaria haya introducido la materia de Historia de la Ciencia, de las enseñanzas de Historia de la Ciencia, tanto en el bachillerato como en la secundaria. Esta es una aportación que es exclusiva de nuestra comunidad y que nos coloca por delante con respecto a otras comunidades autónomas y al conjunto del Estado español, nos coloca por delante en el estudio de estas materias. Pero también es una exigencia, es una responsabilidad, es una exigencia, porque hay que fortalecer y potenciar la didáctica de esas materias. Nosotros, por un lado, hemos llegado o hemos realizado cursos de la Comunidad Económica Europea, fundamentalmente los profesores de estos cursos. Pues básicamente yo diría que demandan, por una parte, el aprendizaje de la ciencia de una forma distinta a como se le enseña hoy en día en las facultades y en las universidades, porque ahí lo que se enseña es básicamente a operar, es una enseñanza operativa, y la gente busca entender, busca comprender, busca explicarse, busca ir al origen, al problema que ha generado, o al asunto que ha generado todos esos desarrollos técnicos, pero los desarrollos técnicos sin acudir al origen, al problema, al asunto que ha generado todos esos desarrollos técnicos, no se entienden. Dicho de otra manera, lo que la gente busca es entender la ciencia y no solo saber operar con la ciencia. Aparte de los cursos, pues tenemos también una serie de publicaciones. Publicaciones, por un lado, de lo que han sido los cursos a lo largo de todo este periplo de casi 9 años que llevamos, que se publican bajo el nombre de actas del seminario de la Fundación Orotava de estos cursos, y de los cuales tenemos 4 volúmenes ya sacados, y el 5.º está en estos momentos en imprenta. Y también vamos a empezar una serie o una colección de cuadernos de didáctica y de divulgación con temas específicos, cuadernos que pensamos pueden servir pues para que los profesores los puedan utilizar en el aula y pueden explicar determinados temas claves de historia de la ciencia, a lo mejor de otra manera, como se hace ahora, de esa otra manera más comprensiva e interdisciplinar que operativa. Y finalmente, lo que... Sí, lo que quiero decir es que desde los comienzos, pues nosotros, el seminario y ahora la fundación, ha ido levantando de manera modesta y acorde con los presupuestos que teníamos, hemos ido levantando una biblioteca que en estos momentos pues se aproxima a los 1.600 volúmenes, y que esa biblioteca, cuando tengamos ya la sede definitiva en la calle Calvario 17, la abriremos al público para que puedan acceder a ella, pues la gente que quiera o la gente que lo necesite de la Orotava y de la zona norte de la isla. Amén. Hemos terminado, les espero mañana. Hasta entonces, sean felices.